libro de la ley es lo que toca estudiar en esta ocasión para terminar la primera sección con lo que está compuesta la Biblia, el Antiguo Testamento. Ya hemos dicho que está compuesto por 39 libros, dividido en 5 secciones. La primera sección corresponde a los 5 libros de la ley, conocido también como Pentateuco. Pentateuco, penta de 5, Pentateuco significa 5 libros de ley. Algunos lo conocen también como la Torá. Bueno, la Torá es la palabra hebrea para ley, sería lo mismo. Pentateuco, Torá o 5 libros de ley. Y hoy toca dar un estudio, un resumen solamente para ver por qué el libro de Deuteronomio es un libro de ley, que es el 5.º libro. Para muchos han traducido de una forma equivocada el libro de Deuteronomio, lo han mencionado como la segunda ley. Y no es la segunda ley, es la misma ley que ya Dios había dado en el Sinaí. En el libro de Deuteronomio encontramos la palabra Horeb o la montaña de Horeb. Bueno, esto es porque Horeb significa todo el sistema montañoso y Sinaí es la montaña donde subió, o el monte donde subió Moisés a recibir la ley de Dios, pero que estaba situada en un lugar conocido como Horeb. Así que si vemos Sinaí u Horeb es lo mismo. Sería todo el sistema de montañas, Horeb, y Sinaí, la montaña exclusiva o la montaña más enfatizado, más claro, donde subió Moisés a recibir la ley de Dios. El libro de Deuteronomio no es la segunda ley, no es tampoco la repetición de la ley, que eso es lo que significa Deutero. No es la repetición ni es la segunda ley. Es la misma ley de Dios que dio a Moisés en Sinaí. Solamente que en este libro ya no está la generación aquella que salió de Egipto. Porque aquella generación que salió de Egipto murmuró contra Dios, pecó contra Dios, blasfemó contra Dios, tentó a Dios. Y como castigo recibieron que estuvieron vagando por 40 años en el desierto por haber fallado a Dios. Toda la generación, todo el pueblo de Israel, en 2 años hubiesen estado en la tierra prometida, en Canaán, cuando salieron de Sinaí, pero por su falta de confianza a Dios, por su falta de creer a Dios, cuando Moisés manda a los 2 espías primeros, aquellos 2 espías llegan y dicen, no, es que sabes que allá en Canaán hay gigantes y tuvieron miedo, les faltó confiar en Dios. Y por todo lo que hizo esta generación que salió de Egipto, Dios los mandó a que vagasen por 40 años en el desierto. Y el libro de Deuteronomio, lo que da la ley, a quien se da la ley es precisamente a la generación que sigue, a los hijos de todos ellos. Como es una generación nueva, es una generación que no conocía la ley de Dios de una forma directa. Y como es la generación que iba a entrar a Canaán, tenía que conocer la ley de Dios de esa misma manera, así como la conocieron sus padres, porque esa generación es la que iba a entrar a poseer la tierra de Canaán. Y también con un nuevo liderazgo, cuando entran con un nuevo liderazgo, una nueva generación de líderes, porque ya entra con Josué al frente. Moisés queda también, muere Moisés y ya no entra con ellos a Canaán, sino quien los liderea ahora es Josué. Y esa generación de Josué, de Caleb, son los que entraron hacia Canaán a poseer la tierra que Dios había prometido a sus padres. ¿Por qué sus padres no la tuvieron? Bueno, porque fallaron. Un tipo de lo que es un cristiano, cuando se hace cristiano, cuando es parte del pueblo de Dios, que falla, pues va a quedar tendido. No es una garantía el que se haga uno cristiano y que ya va a tener uno el cielo asegurado. Tiene uno que obedecer la ley de Dios, cumplir la ley de Dios, confiar en Dios completamente para poder entrar a esa tierra prometida que en el sentido espiritual para nosotros es el cielo. Y para ellos, en un sentido físico, era la tierra de Canaán. Y en la actualidad, la tierra de Canaán espiritual, pues obviamente es el cielo. Es pues, Deuteronomio, el 5.º libro de ley, es una reiteración de la ley y una confirmación de parte del pueblo de Dios a obedecer y a cumplir esa ley. Ellos están confirmando cuando la están oyendo directamente de Moisés, que a su vez, obviamente, pues es prácticamente directamente de Dios, Moisés como un instrumento, y ellos están escuchando la ley y están confirmando, y están diciendo, vamos a hacer todo lo que se nos diga. Y ellos, se espera pues en ese tiempo que cumplan con toda esta ley.
porque aunque sus padres cuando estuvieron en Sinaí escucharon la ley y dijeron todo eso haremos, no lo hicieron. Y se espera que esto sí, pero tenía que reiterarle la ley de Dios para que supieran a dónde iban y qué es lo que tenían que hacer. Y solamente un resumen, vamos a ver solamente un resumen de toda la ley de Dios desde Éxodo, desde cuando se da la ley en Sinaí, pasando por Levítico, por Números, solamente un repaso, utilizando o viendo las leyes en cuanto a la adoración, leyes en cuanto a la moralidad y leyes en cuanto a la convivencia. Dice Deuteronomio, capítulo 27, versículo del 11 al 26, entonces es una reiteración y una confirmación. Cuando el pueblo de Dios dice amén, están confirmando y están diciendo que lo van a hacer. Dice la Biblia, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y esos estarán sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, que son las 12 tribus de Israel. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre, y estas leyes siguen, ya lo hemos dicho cuando estudiamos Éxodo y cómo se da el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cómo el Señor Jesucristo dejó establecido en su palabra, en el Evangelio, que se deben de seguir cumpliendo en la actualidad. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, es decir, todo aquel que haga una imagen, una escultura va a recibir la maldición. La maldición es ser excluido de la presencia de Dios por toda la eternidad. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación a Jehová. Es algo abominable todo aquel que haga una escultura o una imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra o lo que está sobre la tierra. Obra de mano de artífice y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Toda aquella persona en la actualidad que quiera o suponga ser parte del pueblo de Dios, hijo de Dios, tiene que obedecer estos mandamientos, estas leyes. Si no, entonces no es Dios su Dios, simplemente es el Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra, pero no es un Dios personal. Es un Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, pero no lo pueden decir, es mi Dios, si no obedecen la ley de Dios. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Es abominación a Jehová. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero y del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Empezamos a ver leyes en cuanto a la moralidad, solamente un resumen solamente. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Hoy se le conoce como zoofilia. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Una cosa es oír la ley de Dios, conocer la ley de Dios, y otra cosa es obedecerla. Y cuando uno dice, amén, haré las cosas que Dios me pide, entonces uno se hace parte del pueblo de Dios. Obviamente las cosas que pide Dios en la actualidad es creer en Jesucristo, seguir a Jesucristo, bautizarse en nombre de Jesucristo, ser parte de la iglesia. Si uno hace eso, entonces se hace uno parte del pueblo de Dios y tendrá por heredar lo mismo que ellos, solamente que espiritual. Ellos heredaron la tierra de Canaán, todo lo que encontraron ahí, y en la actualidad la herencia será la Canaán espiritual, que es el cielo. Es un resumen, cuando vemos las leyes morales, solamente es un resumen, porque obviamente todo lo que conllevan en cuanto a la homosexualidad, el que se eche con varón, todo eso también entra en estas situaciones de leyes morales. La homosexualidad es una abominación para Dios, es algo que Dios aborrece completamente, porque Dios, cuando dio las leyes de humanidad, creó varón y hembra solamente, y si alguien se supone o piensa o se cree ser homosexual, está diciendo que Dios se ha equivocado y Dios no se equivoca. Está contradiciendo a Dios y está diciendo a Dios que va contra
la naturaleza que Dios mismo le ha formado, le ha creado. Somos creación, somos criaturas solamente de Dios, y como criatura debemos vivir de acuerdo a como Dios nos ha creado. Estas leyes se dieron porque iban a entrar, obviamente, a Canaán, una tierra pagana, una tierra de idolatría, y tenían que desechar todo aquello. Y también otras leyes que encontramos en el libro de Deuteronomio es en cuanto al lugar de adoración. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 12, versículo del 1 al 5, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y ese árbol frondoso donde cometían la fornicación espiritual adorando a las imágenes, se sigue llevando a cabo, muchas personas lo siguen llevando cuando ponen el árbol llamado árbol de la Navidad, y abajo ponen el que según ellos dicen que es el niño Dios, es decir, la imagen o escultura o artífice hecha por manos de hombres. Todos aquellos que hagan ello están cometiendo algo que Dios abomina, algo que Dios aborrece, que es la idolatría. Todavía se sigue haciendo, lamentablemente muchos desconocen lo que significa el árbol de Navidad, se van por la tradición, se van por la historia, pero no se van por el sentido religioso, teológico, de dónde ha salido toda esa tradición, sino ha salido de lo pagano que han sido los pueblos que no eran de Dios, y en un tiempo determinado el pueblo de Dios se contaminó con todo ello. Por eso Dios está diciendo que esto debe uno de desecharlo. Derribaré sus altares, quebraré sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. El lugar de adoración a Dios no está debajo del árbol, no está en esa creación de hombre, en esa mano de artífice, en eso que le llaman el niño Dios. No está la adoración ahí a Dios. Por eso dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Es decir, no lo vas a adorar ahí, sino aquí nos dice dónde se le va a adorar. Aquellos que hacen la tradición de ese tipo de religión o de esos religiosos, adoran a Dios, dicen, adora al niño ahí, debajo del árbol frondoso, algo que Dios prohíbe completamente. Y aquí nos dice el lugar donde se le debe de adorar a Dios. Dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y ahí hallaréis. Y en el primer libro de Crónicas nos dice cuál es ese lugar. Y ese lugar, por muchos años, más de 4,000 años, más de 3,000 años, pues quitando los años que pasaron hasta aquí, ese lugar es Jerusalén. O Jerusalén, Jerusalén, con M o con N, es lo mismo. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo del 28 al 30, nos dice el lugar donde Dios había establecido o había dicho que se le tenía que adorar, y obviamente ese lugar es Jerusalén en ese tiempo. Viendo David que Jehová le había oído, que en la era de Ornán Jebuseo ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y en el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y ese lugar es Jerusalén. Jerusalén, ese lugar es donde debía de adorarse a Dios, y más específicamente en el templo. En el templo era el lugar de adoración. Y hoy, el lugar de adoración, nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hoy la adoración ha salido de Jerusalén. Hoy la adoración es en espíritu y es en verdad.
en verdad es a través de la verdad del Nuevo Testamento. Por ello la iglesia de Cristo está establecida bajo las bases, bajo los fundamentos del Nuevo Testamento, el Evangelio del Señor Jesucristo como fundamento, la enseñanza apostólica, y obviamente tenemos la enseñanza como la llevó a cabo la iglesia del primer siglo. La adoración ha salido de Jerusalén cuando se rompe el velo, cuando ya no hay lugar santísimo. Entonces la adoración ya no está en un templo hecho por manos de hombres, sino la adoración está donde están 2 o 3 reunidos, congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bautizados bajo los regímenes del Nuevo Testamento. Ahí es donde se adora a Dios, sin necesidad de un edificio, sin necesidad de una sinagoga, sin necesidad de un templo, sino donde estén 2 o 3 reunidos. Ahí es donde está Dios, y ahí es donde se adora a Dios. No se adora debajo de un árbol, no se adora ni con imágenes, porque eso es abominación para Dios. Y estas leyes del libro de Deuteronomio siguen vigentes, siguen actuales, con la aplicación o con la actualización que el Señor Jesucristo le ha dado en el Evangelio de Juan. Dios les bendiga.